Injuria cerebral aguda e injuria renal aguda. Si vamos a hablar unas palabritas sobre cómo conversan el cerebro injuriado y la injuria renal aguda. Sabemos todos que la presencia de injuria renal aguda en cuidados críticos es un factor independiente de mortalidad de nuestros pacientes. La mortalidad ronda entre el 44 al 55% de pacientes con injuria renal aguda que requieren terapias de soporte renal. La injuria renal aguda impacta sobre varios órganos, correlacionando a esta injuria renal aguda a varios síndromes. Por ejemplo, distrés respiratorio agudo del adulto, por decir uno de tantos. El manitol a altas dosis, utilizado tantos y tantos años en la injuria cerebral aguda, se lo ha relacionado a un incremento en el riesgo de la injuria renal aguda. El daño del manitol sobre el riñón estaría relacionado a su dosis y a los cambios osmolares. Desde Tecnimedeo queremos agregar una opinión más. A veces el manitol provoca semejante diuresis osmótica que el paciente presente una hipovolemia que obviamente pasa desapercibida y eso provoca un efecto secundario a la injuria cerebral aguda primaria. En el 2020 hay unas nuevas guías de la Sociedad de los Cuidados Neurocríticos y por primera vez, digamos con certeza, dicen se prefiere el uso de soluciones salinas hipertónicas para reducir la presión endocraniana. Ahora, las soluciones salinas hipertónicas provocan hipernatremia y además hipercloremia. Ustedes lo saben mejor que yo, hay pacientes con una natremia de 158, 160, porque bajamos la PIC, porque tenemos que bajar la PIC, pero nos olvidamos de ese número y no sabemos bien cómo son las consecuencias. ¿Pero qué consecuencias me refiero? Porque existen controversias sobre los efectos de vasoconstricción renal y reducción de la tasa de filtrado glomerular provocada por el cloro. El cloro es un tóxico renal. No hay, aunque parezca mentira, al día de la fecha, estudios clínicos importantes que valoren, que correlacionen trastornos del estado ácido-base e injuria renal aguda. El uso de contraste iso o hiposmolar no incrementa la injuria renal aguda en pacientes con una tasa de filtrado glomerular mayor de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado. Es decir, no sirve acá solamente la creatinina plasmática. Valoren clines de creatinina de 2 horas, que es un surrogate perfecto del clines de creatinina de 24 horas. Además, las guías hablan que el contraste, es decir, iodado por vía arterial, es otra cosa. Tiene mayor riesgo por requerir mayores dosis, alcanzando altas concentraciones en las arterias renales, con potenciales, ahí sí, complicaciones nefrotóxicas. ¿Por qué? Por la fisiopatología de la ateroembolia. Ejemplo típico, colocación de endoprótesis intraórtica. Por ejemplo, en el contexto de una injuria cerebral aguda, hay que ver por qué vamos a utilizar una vía arterial, por ejemplo, para acceder al sistema arterial cerebral. Hay que tener en cuenta ese aspecto. Las complicaciones respiratorias y sepsis son frecuentes en pacientes con injuria cerebral aguda. Nosotros no somos un cerebro dañado que va caminando, pudiendo modificar así el curso de la injuria renal aguda. La mioglobina en exceso, por rhabdomiólisis, debe ser siempre considerada en pacientes con injuria cerebral traumática. Uno cree traumatismo de cráneo y nos olvidamos que puede haber también un traumatismo muscular, porque no pedimos CPK y no nos damos cuenta. Ojo al piojo, siempre hay que pedir CPK, no solamente en trauma, sino también porque puedo tener una rhabdomiólisis por sepsis. Como pido un ionograma, pido una CPK.
La injuria renal aguda es un indicador de severidad de la enfermedad, al mismo tiempo que puede causar daño en otros órganos. Es tremendo cómo conversa el riñón de mala manera con otros órganos, ya que genera citoquinas, la injuria renal aguda, proinflamatorias, y reduce el clínex de las mismas. La injuria renal aguda puede iniciar, perpetuar y extender la injuria cerebral aguda. Iniciar, perpetuar y extender. Escuchen bien, la injuria cerebral aguda. ¿Por qué? Porque durante la injuria renal aguda, el cerebro y el riñón pueden interactuar amplificando el daño por citoquinas, estrés oxidativo, extravasación de leucocitos y desregulación de los canales de acuaporina. Miren qué importante. Además, la retención de solutos, disturbios en el metabolismo de solutos inorgánicos y reducción del metabolismo de drogas pueden disrumpir la barrera hematoencefálica y provocar daño cerebral. El influjo de agua, acúmulo de citoquinas y células inflamatorias, eso sucede, no es futurología, no, eso está totalmente demostrado. ¿Eso qué va a conducir? Edema cerebral, hemorragia e inclusive la muerte. Esto de conversar sobre cómo conversan el riñón, el cerebro, el corazón, el pulmón, los intestinos, entre ellos, es uno de los temas que a nosotros desde Tecnimedeo nos apasiona, porque creemos que debemos tener una mirada abarcatoria del paciente crítico. Es por ello que el 5 de abril, que es un día viernes, haremos unas jornadas en el Hospital Alemán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al doctor Ariel Fernando Sosa, coordinador del servicio de terapia intensiva de ese hospital, para hablar de estos temas, de cómo conversan los órganos entre sí, cómo podemos darnos cuenta y qué podemos hacer frente a estas alternativas. Los esperamos. Un abrazo grande.